Como dice la letra de esa canción, si el Señor está en nuestra barca, no importa la tormenta, hermanos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar al Señor para que sea Él quien nos entregue su palabra y que prepare nuestro corazón para la enseñanza. Padre, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos concedes de reunirnos, Señor, y poder adorar y bendecir tu santo nombre. Gracias porque tú eres un Dios que manifiesta tu misericordia día con día. Y ahora, Señor, nos presentamos delante de ti con esa actitud de querer recibir de ti una respuesta, una palabra que nos anime, que nos consuele, que nos exhorte y que podamos, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de ti. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y la semana pasada continuamos con el estudio del capítulo número 5. Vamos a leer entonces ahora en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra del Señor: y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a una criatura, y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Hermanos, si usted ha seguido estos estudios del libro de Apocalipsis, es importante que tomemos en cuenta que este cántico que exclaman los ancianos, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, a quienes hemos identificado como los querubines, entendamos cuál es la razón que motiva a esta exclamación de alabanza. Para eso, hermanos, tendríamos que remitirnos brevemente al versículo número 6 de este capítulo 5, donde Juan dice que vio de en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie. La mención que se hace aquí del cordero que sale de en medio del trono, de en medio de los 4 seres vivientes, es una imagen bastante contrastante, porque si usted recuerda, la pregunta que el ángel
grita a todo pulmón: ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Es una pregunta que se relaciona al hecho de quién es capaz de tomar la historia humana de la mano de Dios y darle un nuevo sentido, darle un nuevo significado. Y usted recordará que en realidad Juan comienza a llorar porque dice que no se encontró a nadie. Pero uno de los 24 ancianos se acerca a Juan y le trata de consolar y decirle: no tienes razón de por qué estar llorando, porque en realidad el que va a tomar el rollo y el que sí lo puede abrir es el león de la tribu de Judá, como se lee en el versículo 5 de este mismo capítulo. Pero lo que parece contrastante, y es a lo que quiero llamar su atención, es que este anciano le dice a Juan de Patmos que el que es capaz de tomar el rollo y abrir los 7 sellos es el león de la tribu de Judá. Pero lo que vemos en el versículo 6, que sale de en medio del trono y en medio de los 24 ancianos y en medio de los 4 seres vivientes, no es un león, sino que dice el versículo 6 que vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y de los ancianos a un cordero que estaba de pie. Y dice que era un cordero que parecía haber sido sacrificado. Entonces, esa repentina sustitución de un símbolo por otro, de un león por un cordero, ya nos está enfatizando que el sentido de la alabanza que vamos a encontrar más adelante corresponde precisamente a la victoria total que se ha tenido por medio de la acción del león de la tribu de Judá. Pero a pesar de que esa victoria la ha obtenido el león de la tribu de Judá, en realidad esa victoria se ha ejecutado a través de la figura o de la acción de un cordero más bien. Ese es un contraste muy marcado, hermanos, porque todos sabemos que cuando se habla acerca del león de la tribu de Judá, está haciendo una alusión directa al tema del mesianismo, lo mismo que ocurre con el tema de la raíz de David. Ambos títulos hacen referencia al aspecto mesiánico de Jesús. Y en toda la literatura judía lo que nosotros encontramos específicamente es precisamente esto, que esos términos apuntan directamente al Mesías. Pero lo que no se encuentra, lo que no se logra rastrear en la literatura hebrea, es que el cordero tenga que ver con el tema del Mesías. Y eso es lo que llama bastante la atención. Pero precisamente ese contraste que nosotros claramente vemos entre el versículo 5 y el versículo 6 nos está conduciendo a que la victoria total de las cosas se encuentra enfáticamente en el cordero. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando se habla del cordero, uno puede tener una imagen simbólica de manera abstracta de un animalito que es muy manso y es inocente. Y eso es cierto. Una de las características por las cuales a Jesús se le llama cordero habla precisamente de su mansedumbre y de su inocencia. Pero en el libro de Apocalipsis se vuelve a hacer una relectura de tipo cristológica a esa figura del cordero como un cordero que permite la liberación del pueblo de la condición de la historia de muerte a la que el ser humano se ha visto sometido. Es decir, que el Señor claramente está colocando un elemento fundamental, y es el trasfondo de la liberación de Israel de Egipto. Usted sabe, hermanos, que cuando Israel salió de Egipto, de su esclavitud, todas las familias hebreas desarrollaron lo que conocemos como la cena pascual. Y la cena pascual, uno de sus elementos más significativos era el derramamiento
de sangre que se colocó en las orillas de las puertas, en los dinteles de las puertas y en los postes, a partir de la sangre derramada de un cordero. Pero ese cordero también era comido la misma noche que Israel salió libre de la esclavitud, que era una victoria absoluta de Dios sobre Faraón, una victoria absoluta del pueblo esclavo sobre los egipcios. Entonces, cuando ahora nosotros encontramos ese contraste donde el anciano de Días le dice a Juan de Patmos que no llore más porque el león de la tribu de Judá es el que es digno y el que puede abrir el rollo y por obvias razones romper los sellos, pero inmediatamente hace un contraste diciendo que al que ve salir de en medio del trono, de en medio de los 24 ancianos, de en medio de los 4 seres vivientes, no es un león, sino que es un cordero. Lo que está evidenciando claramente es que la victoria de la historia solamente se puede efectuar a través de ese sacrificio, a través de ese solo sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces Jesús no es un cordero débil, sino que es el cordero de liberación. Es el cordero que hizo posible la redención, no de un pueblo específico, sino de aquellos a los que Él ha llamado su pueblo, aquellos que han tenido que luchar con la muerte. Así como los hebreos, esa misma noche que salieron libres de la esclavitud de Faraón, que es el símbolo de la muerte, hasta esa noche, toda la historia de los hebreos había sido de esclavitud, había sido de muerte. Pero la noche en que el cordero fue sacrificado y la noche en que las familias hebreas comieron ese cordero con especias amargas, esa misma noche se produjo la liberación del pueblo de Dios. También de la misma manera, la historia humana, como yo se los decía, que está representada en ese rollo, es una historia llena de muerte, sometida a la esclavitud del pecado. Pero el día en que el Cordero de Dios fue sacrificado, se produjo la liberación de todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Entonces la victoria de la humanidad se encuentra en ese sacrificio. Eso, hermanos y hermanas, es bastante sorprendente, porque entonces estamos diciendo que el éxito de la historia, el cambio de la historia, no radica en la fortaleza y en el poder, sino que radica en aquello que es absurdo, en aquello que aparentemente para los hombres es débil. Porque la victoria no vino a través de un Mesías que de manera militar empuñó la espada y derrotó a todos sus enemigos. No vino la victoria a través de un Mesías que vistiera regias galas o hiciera ostentación de un poder militar sorprendente, sino que la victoria vino a través del Cordero de Dios. Esto es una locura para el mundo. De hecho, hermanos, a eso se refería el apóstol Pablo cuando allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, a partir del versículo 18, él dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje, dice Pablo, es el poder de Dios. Lo que la gente considera como absurdo en la muerte de Cristo, Dios dice que es el poder de Dios.
Y Pablo más adelante dice, ya que Dios dice, en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, sino que tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. Y Pablo, en ese mismo razonamiento de la locura de la cruz, él dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje, dice Pablo, es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos que judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, a través de esa muerte que supuso, hermanos y hermanas, la burla de la religión judía, que supuso el derrocamiento del poder político a través de Roma y sus ejecutores, ellos consideraron que eso era una derrota. Pero lo que no sabían era que aparentemente detrás de esa debilidad que había en la cruz, se estaba consumando la mayor victoria de todo el universo. Y era Cristo venciendo a la muerte, venciendo cualquier poder de pecado que se ejerce sobre los hombres. Entonces esto nos dice algo, hermanos y hermanas, que el Hijo de Dios no venció desde alguna prepotencia, sino que el Hijo de Dios venció desde la mayor impotencia, desde la mayor vulnerabilidad, aún de lo que los seres humanos consideraron la mayor vergüenza y la mayor derrota. Los judíos, al ver a Jesús ahí crucificado, dijeron, ahí se acabó todo. Los romanos, al ver a Jesús ahí crucificado, dijeron, ahí está el rey de los judíos, derrotado y avergonzado, porque está muerto y desnudo. Pero a través de ese suceso de la cruz se marcó un punto en la historia, y es que el Cordero de Dios venció con un amor persistente. Las armas de victoria del verdadero Mesías no fue a través de empuñar un arma. La victoria de Dios no se consiguió con un gran cuerpo militar. La victoria que Dios conquistó fue a través de su Hijo amado y del amor que Él quiso derramar sobre los que Él ha predestinado para salvación y vida eterna. Ahora, Juan de Patmos, de ese cordero inmolado, nos está diciendo que no hay fuerza más poderosa en el universo que el amor de Dios. No hay fuerza más poderosa en el universo que el amor de Dios. Ahora, ya vimos el primer contraste, el contraste de león al cordero. El segundo contraste más interesante que nos va a conducir a la adoración angelical es, hermanos y hermanas, es una gran sorpresa. Porque vea lo que dice el versículo número 6 en la segunda parte. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y de los ancianos a un cordero que estaba de pie. Pero vea el segundo contraste. Y parecía haber sido sacrificado. Si el cordero había sido sacrificado, ¿cómo es que está de pie? Si está muerto, ¿cómo es que está de pie? Notemos, hermanos y hermanas, que por una parte, al observar al cordero, Juan nota claramente que ese cordero había sido degollado, pues llevaba claramente
las marcas del cuchillo sacrificial, si lo queremos ver en ese plano. Pero lo sorprendente es que a pesar de que el cordero que fue sacrificado lleve esas marcas, no está muerto, sino que dice que está en pie. Eso de lo que nos habla es de que la victoria de Jesús no solamente se limita a la historia física, a la historia humana, sino que la victoria de Jesús en la cruz del Calvario fue también hacia la muerte. Él está en pie porque venció a la muerte. Entonces ve, hermanos y hermanas, es Jesús quien sale de en medio de los 4 seres vivientes del trono y de los 24 ancianos. Él es el centro. Y es verdad que lleva las heridas que lo condujeron a la muerte, pero la muerte no se enseñoreó del Cordero de Dios. Usted sabe, hermano y hermana, que Jesús fue crucificado en la cruz. Los hombres lo pusieron en una tumba y sobre esa tumba le pusieron un sello romano, y era de que nadie podía abrir esa tumba. Pero usted sabe que a pesar de que existía ese sello sobre la tumba, a pesar de que se pusieron soldados romanos a custodiar esa tumba, al tercer día el que creyeron muerto se levantó en pie por el poder glorioso de Dios. Y ahí no termina la cosa, porque más adelante el versículo 6 dice que tenía 7 cuernos, y como lo dijimos la semana pasada, los cuernos hablan, hermanos y hermanas, de la fuerza, del poder, del honor, de la gloria, de la dinastía. Si en los cuernos hacen mención de eso, con mucha razón. Jesús, cuando resucitó, Él dijo: a mí se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, que a través de su muerte y a través de su resurrección, Jesús es digno de toda autoridad. Jesús entonces va a responder a la pregunta del ángel: ¿quién es digno de tomar el libro de la mano del que está sentado en el trono y romper sus sellos? Bueno, el que es capaz de tomar la historia y romper los 7 sellos es aquel que dijo: a mí se me ha dado toda autoridad de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Dice algo más, dice que tenía 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El ojo, hermanos, es un símbolo natural para la percepción y el conocimiento, y el que sean 7 ojos ilustra el pleno conocimiento de Dios, el pleno conocimiento del Hijo. Entonces, de la misma manera en que el Cordero resucitado tiene todo poder, el que ahora se diga que tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, está revelando que su mirada está en todo. Al hablar de esto, hermanos, uno no puede renunciar a la idea que también los ojos del Señor están pendientes de los que Él ama. Por aquellos a los que Jesús entregó su vida en el madero y resucitó campante sobre la muerte, también nos describe que los ojos del Señor están sobre todos aquellos que le aman. El libro de los Salmos, en el capítulo 33 dice: pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor, los libra de la muerte, y en épocas de hambre los mantiene con vida. Pero note eso, que los ojos del Señor están sobre aquellos que le temen.
a ellos los libra de la muerte. Si de algo nosotros tenemos que estar seguros, es que a través de ese sacrificio en la cruz, el Señor nos ha librado del dominio de la muerte. Ya la muerte no se enseñorea más de nosotros. Pero hermanos y hermanas, hasta ahí encontramos dos contrastes. Pero hay algo sorprendente. Y vea lo que dice el versículo 7. Esto solamente para ponernos en el contexto del canto cristológico. Se acercó, dice, y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahí, hermanos, ocurrió algo sorprendente. Y es que el Cordero hace algo insólito. Ese Cordero se acerca al trono sin ser llamado. Ese Cordero se acerca al trono sin esperar autorización. Usted sabe, hermanos, que en la antigüedad, por muchas razones obvias, el acceso al rey estaba celosamente vigilado. Usted puede recordar el caso de Esther. Esther era consciente que a pesar de que ella era la reina, ella no se podía acercar al rey sin ser llamada. Porque si se acercaba al rey sin ser llamada, le podía tocar la muerte. Pero aquí aparece una sorpresa. Y es que el Cordero se acerca al trono. Y se acerca tan confiadamente como el hijo que se acerca al padre. Eso, hermanos y hermanas, nos describe de la estrecha armonía que hay entre el padre y el hijo. Con razón Jesús dijo en el Evangelio de Juan: el Padre y yo uno somos. Porque eso habla de la estrechez, de la confianza. Pero ahí, hermanos y hermanas, ocurre otra cosa insólita. Aquí las sorpresas se van acumulando una sobre otra. Y es que el Cordero no solo se acerca al trono, sino que también extiende la mano para tomar el libro de la historia tan importante. Lo que uno hubiera esperado, si alguien lo hubiera hecho con ese atrevimiento, lo menos hubiera sido un castigo severo, una amonestación. Pero es ahí donde ocurre algo importante. Y por eso he vuelto a hacer una relectura de estos versículos. Porque cuando el Cordero de Dios tomó el rollo, uno pensaría que podría haberse producido una amonestación. Pero no ocurre eso, sino que cuando el Cordero de Dios toma el rollo, lo que se produce es una adoración. Y eso es lo que dice el verso 8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Hubo una actitud de reverencia. Hermanos y hermanas, ese paso que el Cordero dio hacia el trono, en realidad es un gran paso para la humanidad. En la historia se dice que cuando el hombre puso por primera vez su pie sobre el campo lunar, sobre tierra lunar, se dijo que ese era un gran paso para la humanidad. Pero eso no es cierto. El más grande paso que se dio en toda la historia fue cuando el Cordero de Dios se acercó al trono de Dios a decir: Padre, consumado es. Toda la obra que me habías encomendado está finalizada. Ese gran paso en realidad es un gran paso para nosotros. Porque el que Jesús haya tomado nuestros pecados, el que Jesús haya tomado nuestra miseria a causa del pecado, habla que Él tomó la historia de nuestra decadente humanidad en sus propias manos. Por eso es que inmediatamente cuando Jesús toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono, inmediatamente los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante de Él.
Y con esa actitud, lo que hay, hermanos y hermanas, es un reconocimiento. Ese paso hacia el trono, además, hermanos y hermanas, de ser una prueba, más que el cordero degollado realmente ha resucitado y vivo está, nos habla también, hermanos, de una descripción que debe de ser muy sensible para la iglesia. Nuestra adoración a Jesús responde al hecho de que nuestro problema de pecado ya se resolvió en la cruz del Calvario. Por eso es que el apóstol Pablo dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Si ahora Jesús se ha acercado como cordero degollado, venciendo al pecado y a la muerte, Jesús también nos está diciendo: ustedes que creen en mí también se pueden acercar al trono de gloria. Entonces, hermanos y hermanas, vea esto, que ahora el Cordero de Dios está rodeado de 28 seres que desde ese momento comienzan a cantar un himno que comenzará a crecer. Es un himno que comienza en el cielo y, como lo vamos a ver más adelante, termina en la tierra. Finalmente, la petición del Padre nuestro es cumplida en este capítulo 5, cuando nosotros los creyentes pedimos que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, así como es hecha en el cielo. Pero ¿qué es lo que hay en el cielo? En el cielo hay un reconocimiento pleno del señorío de Cristo. En el cielo hay un reconocimiento pleno que solamente Dios es el único digno de ser alabado. Esas verdades tienen que descender a la tierra. Por eso es que el himno que comienza en el cielo, usted va a ver, termina en la tierra. Entonces vea, la primera respuesta de la corte celestial es caer de rodillas ante el Cordero. Lo primero que ellos hacen es caer de rodillas. Es una acción de adoración. Y con eso, hermanos y hermanas, esos 28 seres están reconociendo que Jesús es Dios. Porque vea que no hay una amonestación para advertir y decir: no adoren al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, ese gesto de liberación terminó en una alabanza, igualmente que en el Éxodo. Cuando el Cordero Pascual fue sacrificado en cada familia hebrea, ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, y una vez siendo libres, viendo cómo los poderes que los oprimían quedaban sepultadas completamente por las aguas, la Biblia dice que hubo un cántico de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 15. Es una celebración continua del pueblo de Dios por la liberación que se recibió. De igual manera, ahora nosotros, hermanos y hermanas, reconocemos que el Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda alabanza. Por eso, hermanos, cuando nosotros venimos acá y recordamos la cena del Señor, o más bien dicho, hacemos la cena del Señor en memoria de su sacrificio, debe de existir en nosotros cántico nuevo. Y ahí sí entramos a los versos que leímos ahora. Verso 9: oiga esto, y entonaban este nuevo cántico. Si son nuevas las misericordias de Dios, entonces nuevas deben de ser las melodías. Y vea lo que decían: digno eres de recibir el rollo escrito. Aquí está la respuesta. ¿Quién es digno de recibir la gloria por cambiar la historia de los hombres? No el que empuña las armas para conquistar el mal, porque el mal no se vence con el mal. El mal de los hombres se vence con el amor de Dios.
Y la mayor muestra del amor de Dios es aquel cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Oiga, y el énfasis está ahí. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. ¿Y qué te hizo digno, Jesús? Ahí lo dice el verso 9. Porque fuiste sacrificado. Tú coronaste la historia con victoria a través de tu muerte. Y esa muerte es un símbolo de tu amor. Por eso dice, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ahí, hermanos y hermanas, hay tres verdades fundamentales. Lo primero es que dice que Él fue sacrificado. Él fue la ofrenda necesaria para nuestra redención. Por eso es que dice, fuiste sacrificado. Pero también hay una garantía legal, porque dice, con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entonces, un sacrificio para nuestros pecados, un sacrificio para nuestra liberación de ese imperio de la muerte que es el pecado, pero también una posición de poder delante de Dios, porque dice el versículo 10, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Los libraste de la muerte, los adoptaste como tus hijos y de ellos hiciste sacerdotes para nuestro Dios, que fue lo que encontramos en el capítulo 1. Pero dice algo más, verso 11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles. Cuando los ángeles ven que los 24 ancianos que representan la iglesia se arrodillan ante el Cordero, cuando los ángeles ven que los querubines, que son los que están más cerca del trono, se arrodillan ante el Cordero, vea lo que dice. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. ¿Y qué fue lo que produjo que la iglesia, los 24 ancianos, se arrodillaran ante Dios y comenzaran a adorar ante Dios? Que los ángeles se unieron en adoración. Cuando la iglesia adora al Cordero de Dios, en realidad nos estamos conectando y ellos se conectan con nosotros en un solo cántico. Yo no sé si usted se alegra por esto, porque si lo que Cristo logró en la cruz es grande, eso es digno de toda alabanza. Dice el versículo 12, miren cómo cantaban. Estos no cantaban, hermanos, como cantan algunos que no han venido ahora, por cierto. ¿Cómo dice que cantaban en el versículo 12? Cantaban con todas sus fuerzas. Al ver a la iglesia rendida ante Cristo, los ángeles se unen. Vea, algo que comenzó en el trono se extendió a los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes y a los ángeles. Es decir, es un canto desbordado, es un himno que va creciendo. Y vea, cantaban con todas sus fuerzas. Nuevamente, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Ellos vuelven a decir, digno es el Cordero, Él es el que merece toda adoración. Pero es un cántico
que se desborda desde el cielo y que baja a la tierra. Porque dice el versículo 13: y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La alabanza comenzó con la iglesia. La alabanza comenzó en la iglesia, y eso se comenzó a desbordar. Llegó a contagiar a los 4 seres vivientes, a los millares de ángeles, y esa alabanza se desbordó hasta llegar a la tierra. Comenzaron a cantar las aves del cielo, los animales del campo, comenzaron a cantar también los peces en el mar, y hasta los más pequeños insectos comenzaron a decir: digno es el Cordero, el que fue inmolado, Él es el digno de toda alabanza. El efecto de la adoración sincera de la iglesia es un efecto tan poderoso. Hermanos y hermanas, alguien dijo, y con justa razón, que sin música y sin perfume no hay cielo. Ahí hay música y también hay perfume. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el versículo 8 que leímos, dice que cada uno de los 4 seres vivientes se postraron ante él, y cada uno tenía copas de oro llenas de incienso, y el incienso es un incienso aromático. Ahí hay 2 elementos: la adoración y la oración. Adoración y oración en reconocimiento de lo que el Cordero de Dios hizo. Pero entonces, hermanos y hermanas, ¿cuál es nuestra actitud de alabanza por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario? ¿Será que para nosotros ya simplemente es un vago recuerdo de lo que Él logró? ¿O para nosotros es una experiencia viva? Que cuando nos ponemos a pensar que nuestra vida no tenía sentido, que nuestra historia iba sin rumbo, al ponernos a pensar que nuestra vida era una completa desgracia, éramos lo peor de este mundo, esa vida iba a terminar en muerte y en condenación eterna. Pero el Cordero de Dios decidió tomar nuestra causa, y el que nunca conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El justo por los injustos, aquel que nunca hizo maldad sino bienes, se hizo por nosotros pecado. Y la ira de Dios cayó sobre él en aquel madero. Pero mientras Jesús pendía de aquel madero, eso garantizaba la victoria de la muerte. Eso garantizaba la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Por eso debe de existir en nosotros una actitud de honestidad ante la cruz. ¿Qué siente cuando ve la cruz? Cada vez que ve la cruz, ¿hay en usted gratitud de que no éramos dignos, de que éramos únicamente objetos de condenación y no de salvación? Por eso, hermanos, la alabanza que nosotros ofrecemos al Señor en realidad debe de ser una alabanza sincera, porque si ahora estamos acá en este lugar, es tan solo por el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y terminamos con el versículo 14. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Y si los ancianos se postran ante el Cordero, y si los 4 seres vivientes que protegen la santidad de Dios se postraron ante el Cordero, están diciendo: ese Cordero despreciado, ese Cordero herido, es Dios. Por eso cuando ves a Jesús, ¿qué ves? Si tú lo que ves en Jesús
Es alguien que te recuerda nada más en época de Semana Santa, o para Jesús representa la vida que necesitas. Él es el único que puede cambiar tu vida torcida. Él es el único que le puede dar sentido y dirección a tu vida, porque Cristo conquistó en la cruz del Calvario todas las desgracias humanas. Él las conquistó. Él conquistó a la muerte. Él conquistó al pecado. Lo puso bajo sus pies, y con una sola ofrenda hizo perfectos a los que está santificando, dice el escritor. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. La gente pensó que acababa con Jesús en la cruz, pero no sabían que el día que Jesús resucitó, nos dio la libertad. Y la historia que no tenía sentido, cobró sentido por medio de su sacrificio. Esta noche, si hay alguna persona que desea recibir a Cristo en su corazón, que desea ser libre, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Oraremos por usted. O si usted también desea reconciliarse, le invito para que se ponga de pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo? ¿O que desea reconciliarse? Esta invitación es para usted. Dios le bendiga al niño que se pone en pie. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? ¿O que desea reconciliarse? Queremos orar por usted. Su vida puede tener sentido si le entrega hoy su corazón a Él. ¿Habrá alguien? Con los muertos lo enterraron, no creían que él iba a resucitar. Resucitó de los muertos victorioso. Ascendió. Dios le bendiga al hermano que se pone en pie. Yo sé que hay alguien más acá en este lugar. En la cruz, ¿Hay alguien más? derrotó a la misma muerte para que todos ¿Hay alguien más aquí en este lugar? Jesús eternamente. Tal vez tu vida no lleva ningún sentido, pero Cristo tomó la historia de la humanidad para darle un nuevo sentido. Cierra esta invitación, pero si hay alguien más, póngase en pie. Igualmente para los oyentes de la radio, los que a través de la señal del internet están en nuestra sintonía, esta invitación es para usted. Él sabía, Vamos a orar por estas vidas. Dios lo iba a levantar. Padre que estás en los cielos, A la gloria gracias te damos, Señor, por estas vidas que ahora se ponen en pie. y con victoria. Queremos pedirte que tú los perdones y los limpies de todo pecado. Dales una nueva vida en tu Hijo Jesucristo. Sabemos que tú venciste a la muerte y al pecado. Por eso es que ahora ellos entregan su vida a ti. También por los oyentes de la radio, los que nos ven a través del internet,
Te pido que cuantos creen en tu nombre, Señor, puedan tener libertad. En el nombre de Jesús. Pongámonos en pie, hermanos, y digámosle al Señor: En la cruz derrotó a la misma muerte, para que todos vivamos con Jesús eternamente.